Bien, bienvenidos a este espacio de presentación de una nueva fórmula desde la Escuela de Psicología de la Universidad Metropolitana del Decanato de Ciencias, en alianza con Cultura Mundis, para toda la comunidad unimetana y además para todas las personas que quieran participar, aun cuando no sean estudiantes de la UNIMED. Les estoy hablando de este modelo que empieza a partir de ahora julio, que se llaman las psicocápsulas. Por favor, Gaby, la siguiente. ¿Qué son las psicocápsulas? Siempre en clase están surgiendo dudas, preguntas que abordan distintas áreas. Inclusive ha ocurrido con materias optativas, donde he tenido alumnos de administración, de economía, de estudios liberales, de ingeniería, que se interesan por psicología. Y ocurre que los de psicología se interesan también por factores de información de otras carreras. Y las psicocápsulas, la idea es que vienen a complementar espacios que han surgido en torno a curiosidad, y ustedes, si quieren, van a funcionar como unas optativas, se pueden inscribir en ellas para ampliar puntos que sea de interés para quienes quieran acudir a ellas. Cada psicocápsula es de 8 horas, en modalidad presencial y en modalidad virtual, la próxima. Y vamos a tener que 4 psicocápsulas van a cubrir 3 créditos académicos, lo mismo que una materia optativa. Entonces, ¿quiénes pueden cursar las psicocápsulas? Dale. Ahí tienes que ampliar. Bueno, no importa. Las psicocápsulas, estudiantes de la universidad, estudiantes que no sean de la universidad, de cualquier carrera, pueden entrar en ellas. ¿Y cuáles van a ser las primeras psicocápsulas? El lenguaje del cómic, donde tenemos a un profesor ya lo escucharon, de Lima. Él es antropólogo, es investigador, él es escritor, excelente amigo, que es el profesor Oscar Sánchez Benavides, que va a hablarnos del lenguaje del cómic. Oscar tiene una trayectoria extraordinaria. Cuando yo escuché este curso, dije, me lo tengo que traer para la UNIMED. ¿A quién le puede interesar? Estudios liberales, psicología, además ingeniería, las carreras que quieran. ¿Por qué? Muchos de los estudiantes ya egresados en este momento están estudiando diseño de videojuegos. Muchos están metidos en el tema de mercado digital, amén de los que están en lo que tiene que ver con las carreras humanistas. Y en el lenguaje del cómic, Oscar desarrolla distintos elementos vinculados no solamente a la estructura del cómic, ya les va a contar, pero hace un trabajo maravilloso con el tema de resiliencia y figuras de la contemporaneidad en un curso que él tiene que se llama Frente a la Adversidad, que nos deja lecciones de vida importantes. La otra psicocápsula, estos somos los dos que vamos a estar ahorita en julio, agosto, martes 18, jueves 20, martes 25 y 28 voy a estar yo con la interpretación de los sueños, haciendo un interenlace entre Freud, Jung y distintas formas de abordar el sueño, la pesadilla, la desmemoria y los sueños de angustia. Y para septiembre vamos a entrar, aquí me equivoqué, psicoingeniería. Es un diálogo entre un ingeniero y un psicólogo, y el complejo del impostor. Esa cosa terrible que pasa, que aunque tengamos las habilidades y las fortalezas, creemos que no nos lo merecemos. Bien, ¿y cómo inscribirnos? Es muy fácil. Las inscripciones se van a realizar a través del portal de www.culturamundis.com. Ustedes se meten ahí. ¿A partir de cuándo, Gaby? A partir del lunes van a poder entrar allí y van a conseguir toda la información y todas las formas súper cómodas para poder inscribirse. Bien,
Ahora los voy a dejar entonces con alguien de quien me honro decir mi amigo Óscar Sánchez Benavides con S al final. Óscar, bienvenido a la Universidad Metropolitana. Muchísimas gracias, Johnny. Muchísimas gracias a quienes también, junto a Johnny, han estado colaborando y propiciando un encuentro como este. Bien, a continuación voy a hacer la presentación o voy a compartir la presentación de, de esta sesión, que espero sea del agrado de ustedes, y intentaré hacer pausas para poder dialogar, especialmente aquí con Johnny, pero también si hay preguntas del público que nos sigue o por el Zoom o en vivo, por favor lo hacen saber, hacemos un alto y conversamos. ¿Se ve la presentación? Sí, Óscar, perfecto. Ya. Voy a pasar a la siguiente diapositiva a ver si avanza bien. Listo, buenísimo. Perfecto. Bien, no sé si alguno de los presentes esté familiarizado con el cómic, con el manga, seguramente que sí, pero no sé si específicamente con este que estamos viendo aquí. Es un detalle de un libro que se llama Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo, publicado el año 2000 por el autor Chris Ware. Eh, este detalle que está aquí, digamos, es bastante innovador o de vanguardia respecto de lo que tradicionalmente ha sido el cómic. Entonces quiero comenzar desde aquí, desde los 2000, para luego ir hacia atrás. Algunos de los elementos que vemos aquí, en primer lugar, cuadrículas. Dentro de las cuadrículas hay dibujos y algunos de esos dibujos nos están dando información. No necesariamente hay palabras, pero sí hay signos que denotan un tipo de comunicación. Y hay otro detalle interesante que anotar aquí. De repente, si estuviéramos en vivo, podríamos hacer el ejercicio de manera más práctica, pero lo que tenemos aquí es una especie de secuencia que el autor nos está pidiendo, a ver, elabórenla, ¿no? Entonces podríamos decir que estamos ubicados en la cuadrícula más grande de las que están aquí al frente de nosotros, la superior izquierda, ¿no? Es probablemente un barrio, un espacio así de uno de estos barrios dormitorios, con ciudades dormitorio que se le dicen también, suburbios que se le dicen en otros contextos, ¿no? Edificios, casas, parques. Inmediatamente nos vamos al lado siguiente y vemos cómo un ave está en un árbol cantando. Y luego vemos esas dos cuadrículas más pequeñas al lado derecho que hacen ver que alguien está cogiendo un aparato grabador, ¿no? Está tocando las teclas. Y luego en la siguiente, la parte superior derecha, esquina superior derecha, vemos que alguien ha cogido un micrófono y lo está elevando para tratar de captar el canto de esa ave, ¿no? Luego vemos ya el cuerpo entero de esa persona y luego en la siguiente viñeta estamos viendo que esta persona se está llevando al oído el reproductor de audio y está escuchando y el autor nos grafica con esa nube, ¿no? El sonido no es natural, entonces tiene ese formato tipo rayo, ¿no? Que sale del aparato, en fin. Fíjense que este autor nos está retando para tratar de comprender. Y en las cuadrículas de abajo al final nos está diciendo, ahora Jimmy Corrigan está ahí sentado en esta banca, algo le llama la atención, vuelve a estirar la mano con el micrófono y luego reproduce y nos enteramos que es el audio, el sonido de un avión que estaría pasando por ahí, ¿no?
Esto es un poco lo que es el cómic en líneas generales, pero vamos a ver algunos detalles. Quiero comenzar con esto simplemente para provocar, para estimular la curiosidad y continuamos. A ver, mm, ¿qué es el cómic? Voy a coger dos definiciones. Una es la del maestro Will Eisner. Es, digamos, uno de los autores más prolíficos en la escena estadounidense, que llegó a hacer no solamente cómics con personajes que tuvieron una larga trayectoria, que también han sido llevados a la pantalla grande, sino que también teorizó, ¿no? A diferencia de otros autores. Will Eisner teorizó, y además su contribución es tan significativa que en la famosa feria de cómics de San Diego, la Comic Con de San Diego, ahí el premio que se otorga es el premio Eisner, ¿no? Hasta el día de hoy. Lo que él dice es que el cómic sería o es una serie de viñetas que de una manera secuencial, con signos, dibujos y textos, forman una historia. Esto lo dice en este libro que se llama El cómic y el arte secuencial. Así es como lo denomina y lo publicó en 1985. Otro autor que también ha teorizado, él no ha hecho cómics también, pero no es un autor tan prolífico ni tan masivo como lo fue Will Eisner en su momento. Además que luego vamos a ver cómo el cómic se ha diversificado enormemente. Es Scott McCloud. Scott McCloud tiene un libro que se llama Understanding Comics, traducido como Entender el cómic, el arte invisible. Y lo define como ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética del lector. Es decir, nos lleva un poquito más lejos y nos da a entender que lo que se espera también es que el lector, quien está disfrutando de un cómic, tenga también una respuesta estética, ¿no? Diga, esto me encanta, quiero más, lo detesto, no me gustó, me pareció agresivo, me pareció feo, no sé, me pareció excelso, poético, etcétera, ¿no? Ahí hay dos autores para esta charla, para compartir, que han definido el cómic. Hay muchas otras definiciones, pero con estas dos yo quiero dar una especie de pequeña base teórica que nos permita comprender lo que viene. El origen del cómic está marcado también, hay varios orígenes, pero uno de ellos es el de el famoso Yellow Kid. Un niño que, como pueden ver ahí al lado, hay dos imágenes de él, uno en color blanco y negro y otro en colores blanco y negro y otro en amarillo, porque las tintas negras se terminaban tornando amarillentas en los periódicos antiguos. Entonces se terminó llamando Yellow Kid, ¿no? El niño amarillo. Pero miren el detalle, ¿no? Este es un personaje que al principio el mensaje que quería transmitir quien lo dibujaba sobre la ropa, ¿no? Sobre el camisón que tiene esta criatura. La noción de los globos, ¿no? Para poder difundir un mensaje textual todavía no habían aparecido, ¿no? Este Yellow Kid habría nacido más o menos en 1893 en el periódico New York World, y por lo general tenía situaciones cómicas muy básicas, al más puro estilo de los gags, algo que se utilizaba mucho también en el cine mudo inicial, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí un strip, ¿no? Es decir, una tira cómica, un comic strip, en donde se ve, por ejemplo, una sucesión de imágenes consecutivas. Decimos que Yellow Kid es uno de los primeros autores o una de las primeras evidencias del cómic, porque lo que vemos es que hay una secuencia de viñetas. También hay la permanencia de al menos un personaje a lo largo del relato o de estas cuatro viñetas, y luego hay una integración del texto en la imagen, que nuevamente lo tenemos en el camisón de este personaje, ¿no? Eh, que está intentando tirar una pelota de golf, y lo que vemos es que aparece ahí diciendo en el camisón Date 1, 2,
tree, pero tree no como el número, sino como el árbol, ¿no? Dando a entender a este niño que no habla tan bien que digamos. Y que va golpeando a los que están a su alrededor en la medida que va haciendo uso del bastón, ¿no? Para golpear esa pelota. Un humor muy básico, muy sencillo, muy asociado a la prensa escrita, ¿no? Que como se sabe hoy en día está en franca desaparición o por lo menos en una reducción considerable. Pero bueno, el cómic nace ahí, ¿no? Nace en ese contexto. Hay quienes denominan a esta etapa la edad de oro de los cómics. Y más o menos va de 1938 a 1956. A ver si alguien se anima a decir quiénes podrían ser algunos de los personajes de esta edad de oro de los cómics. A ver si, Johnny, tú me cuentas quiénes ahí oralmente te dicen algo, o a ver si nos dicen algo por el Zoom, a través del chat. ¿Puedo ver? ¿Perdona, Andreas? Dice Wonder Sí. Woman, Wonder Superman, Woman. El Hombre de Fuego. Ok, Ya no Flama, es amiga mía porque no está Mujer nombrada. Maravilla, Superman, Batman, Superman, Batman. Muy bien, muy bien. Flash, la Liga de la Justicia, sí, La Liga de la y Justicia, la claro que Sociedad de la sí. Justicia, Hay junto, mucha gente muy junto enterada con por Nick aquí. Garry. Muy bien. Vamos a ver. Gasper, ¿Escucho una voz femenina por ahí? Gasper, The Friendly Ghost, el El Gasparín, el fantasmita, Gasparín. Ya, fantasma. ya. Es otro personaje, sí. No está exactamente en el momento de la edad de oro de los cómics, pero es otro de estos grandes, y de los tantos personajes de cómics que aparecen. A ver, en el chat alguien dice Doctor Fate. Wow, dice Andreas, ¿no? Muy bien, gracias. Vamos a ver. Para quienes... El fantasma también entra o no, de Phantom. Sí, hay varios. Voy a hacer solamente una pequeña selección para no abundar, porque es una edad, es un momento vasto, de mucha producción, y que comienza con esta, ¿no? Que es la aparición de Superman, ¿no? Superman es este personaje, el hombre de acero, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en el año de 1938. ¿No? Es la primera historieta de Action Comics, ¿no? Y su personaje principal es este superhéroe con superpoderes de origen extraterrestre, ¿no? Y hay aquí un detalle, fíjense en esta carátula, dice 10 centavos. Al precio de 10 centavos empezaron a salir estos fascículos que se vendían en las calles, ¿no? A través de los diferentes sistemas de este, distribución que habían en las ciudades, este, y junto con los diarios, ¿no? Este es, digamos, un punto de partida importante, ¿no? Y además a partir de aquí no hay vuelta atrás. De otro lado, tenemos el caso de Batman que ya han mencionado, ¿no? Es la primera historieta, en este caso, de Detective Comics, DC, que conocemos su existencia hasta el día de hoy. Su personaje principal, bueno, es el hijo de una familia adinerada que es víctima de la delincuencia. Pero en este caso, el personaje que nos reúne no es un extraterrestre y los poderes que tiene son logrados, digamos, sobre la base del mérito, el esfuerzo, la preparación, ¿no es cierto? Y el desarrollo tecnológico. Entonces, se convierte en un personaje dispuesto a luchar contra la delincuencia, contra los mafiosos y siempre en coordinación secreta con la policía, ¿no? Él no quiere aparecer, él siempre es el caballero de la noche, ¿no es cierto? Este, y fíjense también, esta es la primera carátula del primer número de Batman, ¿no? Número en el que ya aparece con el Chico Maravilla, ¿no? The Boy Wonder, y también a 10 centavos.
La Mujer Maravilla, también ha sido mencionada por varios de ustedes. Los creadores de cómics, los encargados, productores de estas editoriales, de pronto empezaron a levantar información de que había un público femenino que se les estaba escapando. Entonces no se les ocurrió mejor cosa que buscar a un psicólogo egresado de la Universidad de Harvard, profesor universitario, me parece la American University, que le dicen, oiga, ¿usted nos puede ayudar un poco a crear esto? Y este personaje no era cualquier personaje, o sea, es el que crea el primer detector de mentiras, el primer prototipo del detector de mentiras que se utiliza hasta el día de hoy, ¿no? En sus versiones mejoradas, obviamente. Y este señor también había hecho algunos estudios en los que dialogaba sobre la presencia de la mujer, o mejor dicho, exponía la necesidad de una mayor presencia de la mujer en la sociedad de su época, en donde todavía los preceptos machistas eran muy dominantes, muy fuertes, y crea este ícono femenino, ¿no? Cuya primera aparición es de 1942. Si Superman es de 38, son 4 años después, o sea, ya se empieza a incorporar una dimensión femenina en el mundo del cómic, ¿no? Este señor se llamaba William Moulton Marston, ¿no? Y DC lo busca para ayudar a crear este personaje femenino, ¿no? El precio de la historieta, 10 centavos nuevamente. Es más o menos, ahora se van a dar cuenta por qué estoy mencionando esto del precio de los 10 centavos, ¿no? Bueno, las autoridades estadounidenses cayeron en la cuenta de la necesidad de, con tan amplia lectoría, con tantos jóvenes leyendo y con una guerra a portas, la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que los países ya están enfrentándose desde el 39 y Estados Unidos no entra hasta el 41 a la guerra. Pero veían algunos de sus políticos que esto era inminente. Entonces se les ocurrió promover el espíritu belicista creando a el Capitán América. Y si ven este folleto del primer número, esta imagen del primer número, tenemos pues al Capitán América dándole un tremendo golpe a Adolf Hitler. Estados Unidos no estaba en guerra todavía, este número es de 1940, habría que esperar todavía un año para que Estados Unidos ingrese a la guerra, pero ya sus protagonistas, los de más amplia lectoría, empiezan a ser participantes, por lo menos a tener enfrentamientos con estos políticos de la época que estaban llevando al mundo en guerra, ¿no? Aquí los creadores son Joe Simon y Jack Kirby, y que esta es la primera, o digamos, uno de los personajes de la editorial Marvel Comics, ¿no? Un debilucho que se muere de ganas de entrar al ejército estadounidense, no puede, lo rechazan, finalmente se hace parte de un experimento que lo convierte en un ser con mayor fortaleza, ¿no? Y mayores posibilidades, y ahí rápidamente ingresa a el ejército estadounidense, ¿no? Eso lo conocen ustedes mucho mejor que yo. Y les hablaba de Will Eisner también al comienzo. Will Eisner creó este personaje llamado The Spirit, que es otro de estos enmascarados, en este caso un detective, que tiene una larga trayectoria en el mundo de los cómics y salía en la parte posterior de un diario, semana a semana, ¿no? Pero Will Eisner tiene otro mérito, y en la esquina superior derecha pueden ver una portada de uno de sus libros que constituye la primera novela gráfica en el mundo editorial. Se llama Contrato con Dios. Es una trilogía en la que los protagonistas son judíos neoyorquinos y este señor lo que hace es cambiar la temporalidad del mundo del cómic. Si antes había que esperar semana a semana
a la contratapa de un periódico para leerse la página o las dos páginas que pudiera tener la historieta. Ahora Will Eisner dijo en la década de los 70 en Estados Unidos, ¿qué pasa si yo hago todo junto y lo entrego como un libro? Así, completo, de principio a fin. Y no tengo a la gente esperando meses, ¿no es cierto? Y la siguiente entrega, y la siguiente entrega, sino todo junto, un paquete. Entonces, así es como saca la trilogía del Contrato con Dios en la década de los 70 y los críticos señalan que esta es la primera novela gráfica. Como ustedes saben, se denomina cómic, pero también se denomina novela gráfica, ¿no? Son como dos conceptos de por medio. Yo les decía y les hacía notar el tema de los 10 centavos. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que hubo una reacción conservadora o ultraconservadora en la sociedad estadounidense. Y le denominaron a estas historietas, a esta afición, a, este mundo editorial que contrataba mucha gente y que generaba muchos ingresos, etcétera, le denominaron la plaga de los 10 centavos. ¿Quién contribuyó a esto? Un psiquiatra llamado Frederick Bertam, austriaco de nacimiento, que escribió un libro denominado La seducción de la inocencia. En este libro, Frederick Bertam analiza algunos de los cómics y explica por qué los niños terminan, después de leer estos cómics, volviéndose seres más violentos y constituyendo en su juventud las pandillas juveniles nacientes en los Estados Unidos. Es interesante anotar, ¿no? Porque Bertam fue muy leído, mucha gente lo siguió y mucha gente se hizo con sus argumentos, se hizo de ellos y empezaron a introducirlos en la política pública. De modo tal que el Congreso, por ejemplo, empezó a llamar a los editores, productores de los cómics para que den declaraciones y etcétera. Y es curioso porque la sociedad estadounidense, este libro es del año 54, pero la sociedad estadounidense empieza a tener las pandillas juveniles producto de que había acabado la guerra. Y muchos de los que volvieron de la guerra habían visto barbaridades. Entonces, no les interesaba las historietas de superhéroes que hacían las cosas bonitas correctamente, ¿no? Ya querían otro tipo de relatos, después de haber visto tantas barbaridades. Y empieza a surgir un cómic de terror, un cómic mucho más violento, es cierto, pero de ahí a que ello constituya la perversión de la juventud, yo creo que hay mucha diferencia y mucha distancia, o muchos más elementos que tener en cuenta, ¿no? En todo caso, fue muy leído, fue muy acogido, y como bien dice Andreas también en el chat, esto dio lugar a a un código, ¿no? De autocensura, porque claro, la democracia estadounidense no puede censurar, pero sí obligó que se empiecen a crear mecanismos de autocensura, ¿no? Entonces, lo que vemos a continuación es el logo del Comic Code Authority, o el código de la autoridad del cómic, ¿no? Que era pagado, financiado y constituido por las editoriales, y ellos eran personas de la sociedad que tenían que mirar que, por ejemplo, pues el policía siempre hiciera el bien, el delincuente era el que se drogaba, ¿no es cierto? Solo ellos, ¿no? Entonces mantener esa pureza o corrección de los personajes para que esto afectara de manera favorable a la sociedad, ¿no? Esto pervirtió el cómic, hizo que muchas de sus historias se tornaran aburridas, y la gente dejó de leer el cómic, ¿no? El cómic entonces entró a ser una industria en crisis, y se tornó muy, muy aburrida, ¿no? Esto no duraría mucho, hubo una reacción contracultural, y vamos a ver dos reacciones contraculturales, dos. La primera de ellas tiene que ver con el nacimiento de la Edad de Plata
de los superhéroes, ¿no? Y aquí les pongo la imagen de un personaje que ha sido gravitante, digamos, en esta segunda generación, ¿no? Lo tenemos además en tres momentos. Stan Lee murió el año 2018, está en su periodo de servicio militar. Los estadounidenses en ese sentido, cuando movilizaban a su gente para ir a la guerra, también los movilizaban en función a sus habilidades. Y a Stan Lee, a Will Eisner, que también fue a la guerra, y a muchos otros, los movilizaron para tratar de hacer de la mejor manera posible el instrumento de propaganda, ¿no? Entonces se dedicaron a la elaboración de afiches, se dedicaron a la elaboración de historietas también que movilizaran el tema de la guerra y seguir aportando para la guerra, etcétera, ¿no? Stan Lee también es de esta época de los fines de los 50, principios de los 60, en donde empieza a generarse una reacción contracultural. Sin embargo, sus superhéroes no son tan políticamente correctos, pero por lo menos ya empiezan a tener una tensión, ¿no? Entre los superpoderes que adquieren, si siempre van a hacer el bien o hasta qué punto, ¿no? O sea, ya se problematiza. Los primeros superhéroes, ninguno se problematizaba, siempre hacían el bien. En este caso, los superhéroes empiezan a preocupar si están haciéndolo bien, etcétera, ¿no? Personajes que aparecen por aquí, bueno, pues Iron Man, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, el Increíble Hulk, X-Men, por mencionar algo. Pero estoy seguro que hay más. Y aquí, digamos, la voz cantante, además de Stan Lee, la tienen Steve Ditko y Jack Kirby. Y por otro lado, la otra reacción es el cómic underground, que ya es, digamos, la rebeldía absoluta y lo que busca es desafiar todo tipo de corrección política a la hora de hacer cómics, ¿no? Y aquí uno de los personajes claves es Robert Crumb, quien todavía vive hasta el día de hoy, está bastante mayor. Y Robert Crumb es de aquellos que empieza a desarrollar un cómic que se movía en circuitos editoriales alternativos, sobre todo en el lado de la bahía de San Francisco, en Estados Unidos, en California. Y ahí se empezó a gestar una buena cantidad de autores que empezaban con el movimiento de los 60s y la crítica del statu quo, empezaron a desarrollar una crítica cultural fuerte, ¿no? Entonces para ellos no era problemático que sus personajes se drogaran o que como producto de las drogas tuvieran otros tipos de experiencias, etcétera. Ojo que esto no es un tema de promover el consumo de drogas, es una época en la que el consumo de drogas se incorpora en la búsqueda de salidas a la crisis que se vivía. Acuérdense que en la década de los 60 en Estados Unidos hay mucha crítica, se les matan a un presidente, están en la guerra de Vietnam, matando gente, regresan los veteranos, se desubican, ¿no? En fin, hay una crítica fuerte al propio Estado. Entonces es una época muy boyante, de mucha creatividad y de mucha protesta. Pero también empieza a aparecer una dimensión que se le denomina el cómic de autor. Como consecuencia de este cómic underground, empieza a salir un cómic de autor, que es un cómic que ya no tiene, digamos, a un sello editorial, Marvel Comics, DC Comics, ¿no? Que tiene ejércitos de creativos, de libretistas, de dibujantes, de diagramadores, de maquetadores. No, 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 ya no. Ahora hablamos de una persona que hace sus guiones y luego un dibujante con quien se asocia o una persona que hace las dos cosas y empiezan a aparecer otros temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Robert Crumb, el tema de el deseo por las mujeres de estas características, con estos volúmenes, y él con su incapacidad de acercarse a ellas, ¿no? O el otro caso de un amigo de Robert Crumb, que no era dibujante, pero era un gran lector de cómics, hasta que un día dijo, ¿qué pasa si yo comienzo? Estamos hablando de Harvey Pickard, que fue un autor de
largos años de producción de historietas, de cómics, llamadas American Splendor, y otras más. Pero Esplendor Americano es una crítica enorme a esta idea de que Estados Unidos es el lugar donde todo el mundo consigue la felicidad, ¿cierto? Y donde se tiene el American Dream, ¿cierto? Este señor es un conserje, tiene un empleo mal pagado, tiene un matrimonio que no tiene hijos, entonces todo este esplendor americano de la familia ideal, no sé qué, él representa todo lo contrario, ¿no? La frustración, representa este personaje que tiene unas historias de vida jocosas, pero también dramáticas, etcétera, y no es por gusto que se llama Esplendor Americano, ¿no? En esta línea de los cómics de autor aparece otra beta interesante. Si se dan cuenta, ya desaparecen los superhéroes, aparece el ser humano común y corriente, lleno de frustraciones, ¿no? Pero también aparecen otras dimensiones, ¿no? En ese momento chico, pero hoy ya es una persona de 70 años, de Nueva York, que viaja a la costa oeste de los Estados Unidos, es Art Spiegelman. Y cuando regresa con toda esa movida cultural, crea una revista que trabajó y funcionó durante muchos años llamada Row. Y esta revista contribuyó a el desarrollo de un arte, ¿no? Muy rico por el lado de la costa este de los Estados Unidos. Pero Art Spiegelman, además de todo su arte, su crítica cultural, etcétera, tiene un aporte importante en el mundo del cómic estadounidense. Decide crear la historia, en cómic, la historia de sus padres, sus dos padres, sobrevivientes del Holocausto. Eso nunca había sucedido. Y cuenta Spiegelman que por primera vez se había logrado hacer una serie de televisión sobre el Holocausto en los años 80. Y esa serie de televisión se llamó Holocausto, justamente. Y él un día lo vio en la televisión y dijo, pero esto es lo que mis padres alguna vez contaron, pero después nunca más quisieron contar. Y de hecho su madre había atravesado una depresión muy seria, muy severa, y se terminó suicidando como consecuencia de esa depresión. Entonces, como para ordenar eso en su propia vida personal, Art Spiegelman lo que hace es crear la historia de su padre, Maus. Ahora es más o menos el look que ahora tiene Art Spiegelman. Él dibuja en esta historia que va en 2 tomos, ¿no? La denomina Maus, relato de un superviviente. El tomo 1 dice Mi padre sangra historia, y el tomo 2, que lo saca en varios años después. Fíjense los años que le toma elaborar esta historieta. Es cierto que entre el 72 y principios de los 80 no hay más que una historieta que aparece publicada en Row sobre Maus, pero luego del fines de los 70, principios de los 80 al 86 hay un trabajo permanente y continuo para sacar el primer tomo, y fue tal el éxito y tal la crítica también, que el tomo 2 le dicen ya, tienes que sacarlo. Y cierra la historia trabajando del año 86 al 91, ¿no? Hoy en día se adquiere un volumen integral, es ya mucho más accesible. Este es el primer cómic que es catalogado como un merecedor de un premio Pulitzer en los Estados Unidos. Y además, fíjense, hay otro dato interesante para quienes no conocen, seguramente hay varios que sí. Decide construir una historia en la que todos los personajes son animales. Entonces los judíos son representados como ratones, y es la manera como los nazis, la propaganda nazi, digamos, consideraba que eran los judíos, una plaga, ¿no es cierto? Y los trataba como ratas, que son, digamos, los animales más representativos de una plaga, lo que es una plaga. Entonces, por
lógica y cadena de alimenticia, Spiegelman dice, haré que los gatos sean los que persiguen a los ratones, ¿no? Entonces a los nazis los representan como gatos, y así sucesivamente, ¿no? A los ingleses como peces, por el fish and chips, ¿no? A los americanos como perros, a los polacos como cerdos, en fin, ¿no? Hay ahí varias alusiones interesantes, ¿no? No le fue muy amable, o sea, la crítica también vino por varios lados. A los polacos no les gustó que los retrataran como cerdos. A muchos sobrevivientes del Holocausto no les gustó que se hicieran dibujitos con ellos, ¿no? Sin embargo, pasada esa crítica, hoy en día creo que el valor que tiene un libro como este para tratar un tema tan complejo como el Holocausto es enorme, ¿no? Es muy valioso. Bien. Otro autor que me parece interesante mencionar es Joe Sacco. Joe Sacco resulta que hace periodismo y cómic. Él es periodista, no es artista gráfico, es periodista, pero también sabe dibujar. Y él nació en Malta en el año 60 y sacó algunos interesantes reportajes periodísticos en grandes medios como The Telegraph, The Observer, New York Times, etc. Y luego algunos de estos han salido publicados en formato de libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene uno que se llama Palestina en la Franja de Gaza, que es producto de las historias que él ha recogido estando allá en la Franja de Gaza y decide ponerlas en formato de cómic, ¿no? Si ustedes leen esto, es como leer un libro de algún periodista sobre un tema X, ¿no? Notas al pie de Gaza es también una reflexión periodística sobre una masacre ocurrida en el actual territorio de Israel y que se encontró en los archivos de Naciones Unidas que dijeron que iban a investigar sobre eso, pero nunca se investigó. Entonces él, varios años más tarde, va e investiga, ¿no? El libro Reportajes que está abajo son la selección de sus reportajes aparecidos en varios medios. Y Gorazde es un libro sobre la guerra de los Balcanes, en lo que fue la antigua Yugoslavia. Estos son solamente una pequeña muestra. En realidad, Joe Sacco tiene varios otros más. Por ejemplo, cuando se hizo uno de los aniversarios de la batalla del Somme, de la Primera Guerra Mundial, sacó un libro también sobre eso. En fin, hay una vasta producción que tiene Joe Sacco, a quien vemos aquí, dibujándose a sí mismo en su casa de Portland, Oregon, ¿no? Para ir cerrando, me quedan unos minutos más, me pasan la voz. Este es un francés llamado Manuel Guibert, que tiene una contribución interesante que los invito mucho a explorar, que es la junta del cómic con la fotografía. Entonces su libro, El fotógrafo, es la asociación, digamos, rica que hay entre un fotógrafo de guerra y este dibujante, ¿no? Que es Emmanuel Guibert. Entonces decidieron hacer un relato sobre cómo trabajan en Afganistán los Médicos Sin Fronteras. Pero estamos hablando del Afganistán de los 80, cuando fue invadido por los rusos y, digamos, el pueblo estaba peleando contra los soviéticos. Entonces los Médicos Sin Fronteras eran estos seres humanos europeos, casi todos franceses, que iban a darle asistencia médica a la gente que estaba sin asistencia médica, eran voluntarios. Y el libro es de una humanidad interesante, impresionante, pero también es de una estética muy bonita, porque mezcla, como les digo, los dibujos de Emmanuel Guibert junto con las fotos del reportero Lefebvre. También La Guerra de Alan es otro libro muy bonito sobre la historia de vida de un soldado común y corriente, un ser humano común y corriente, ningún superhéroe para esto, que está en la guerra, de pronto se queda a vivir en Europa, y bueno, Emmanuel Guibert lo conoció en una estación de metro, se hicieron amigos, charlaron durante mucho tiempo, y lo que en términos de investigación social se denomina la historia de vida,
Emmanuel Guibert lo hace en cómic, ¿no? Es la historia de vida de un veterano de guerra. O, por ejemplo, también se volvió a asociar a otro reportero gráfico, en este caso Alain Keller, con quien hicieron un libro sobre los gitanos de Europa, ¿no? También juntaron fotografías con viñetas. El cómic de autor también tiene una edad oscura, le llaman también la era oscura del cómic, y es este señor, Alan Moore, es un británico, uno de los más interesantes exponentes, guionista, él no dibuja, él es guionista, y sus guiones son muy, muy apreciados. Él creó superhéroes ya no solamente conflictuados con los superpoderes, sino que tentados y hacedores de actos, digamos, reñidos contra la moral. Es decir, si para hacer el bien puedo matar, si para hacer el bien puedo cometer un acto terrorista, ¿no? Entonces, Watchmen es justamente la historia de quién vigila a los vigilantes. Estos señores están llenos de superpoderes, pero a veces se les va la mano. ¿Cómo los frenamos, no? ¿Quién los controla? ¿Quién controla a ellos? Pues, ¿no? Entonces, Superman, Batman, son grandes figuras moralmente buenas, pues, pero Watchmen no. En Watchmen están ya no solo preocupados, sino atormentados y hasta realizan actividades incorrectas con tal de conseguir el objetivo mayor, ¿no es cierto? Andreas nos menciona justamente el siguiente título que les iba a presentar, que es este de aquí, de Vendetta, que es un tratado anarquista. O sea, es la historia de un protagonista de un hecho histórico que es trasladado a los años 80 en Inglaterra y que acciones terroristas acabar con el imperio de un gobierno fascista que se ha implementado en Gran Bretaña. Ahora, hasta aquí, ¿hay mujeres o no hay mujeres en el mundo del cómic? Solamente he hablado de varones y por ahí de la Mujer Maravilla. ¿Pero hay mujeres? Sí hay, y les voy a poner a dos. Rápidamente. Marjane Satrapi, una iraní que tiene un libro muy bonito llamado Persepolis, que es su historia personal que como iraní vive yendo a Europa, ¿no? Finalmente se termina quedando en París, es testigo de la Revolución Islámica de Irán, ¿no? Pero ella también tiene muchos temas asociados a las figuras femeninas iraníes, como en el libro Bordados, o Pollo con ciruelas, la historia de un tío que era músico, ¿no? Y intérprete de este instrumento musical iraní, la cítara. Y también tiene este cuento para niños llamado Los monstruos le tienen miedo a la luna. Esta otra que les voy a presentar es Alison Bechdel. Es fascinante, sus temas tienen que ver más con el género, y tiene un libro muy bonito que se llama Fan Home, que es la historia de su padre, que llevaba el negocio de una funeraria. Entonces, por un lado la casa hacia adelante era la funeraria, pero hacia atrás donde vivían ellos, a veces se mezclaban los lugares, ¿no? Y claro, sus padres eran expertos embalsamadores de cadáveres, pero ella, sobre todo en este cómic, destaca mucho el valor de la identidad de su padre, ¿no? Como una figura que le ayuda a construirse. Y luego tiene otro libro sobre su madre, ¿no? Se llama justamente ¿Eres mi madre?, ¿no? Cabe agregar, no sé cuántos sean ustedes fans de esto, pero Fan Home ha sido llevada a Broadway y ha tenido un éxito importante. O sea, como del cómic ya no solamente se salta a la pantalla grande, sino también a Broadway, ¿no? A esas son dos que les quería presentar, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos por otras latitudes? Y aquí vamos cerrando. Porque claro, solamente hemos hablado de los estadounidenses, ¿no? Voy a aproximarme a una de las latitudes más hacia el este, las asiáticas, y aquí voy a hablar de los manga y manhwa, ¿no? Los mangakas. Seguramente hay varios aquí fascinados. Yo solamente he seleccionado algunos muy pequeños. El primero de ellos, el padre del manga, Osamu Tezuka.
¿no? Creador de Astro Boy y muchas otras grandes obras. Aquí selecciono dos, para que vean la enorme producción que tenía este señor, ¿no? Por ejemplo, Kimba, el león blanco, una serie de un león en la selva africana, ¿le suena conocido? Que entre 1950 y 54 aparecieron sus historias en una revista, y luego es llevada a una serie televisiva en la televisión japonesa, ¿no? Y luego cuando Disney saca adelante El Rey León, eh, algunos productores japoneses dijeron, oye, acá hay una demanda, ¿no? De autoría, de creación, de derechos. Me parece que no llegaron a dilucidar la situación, pero hubo una tensión muy fuerte entre los herederos de Tezuka y los productores vinculados a esta serie, Kimba, el León Blanco y El Rey León. Pero por otro lado, algo que también hacía Osamu Tezuka era, esta obra que les estoy poniendo aquí es La vida de Buda, de Siddhartha Gautama. Y lo trabajó entre 1972 y 1989. Tiene 10 tomos. Son 10 tomos de la vida de Buda, dibujados y relatados por este señor, Osamu Tezuka. Otro personaje que también les voy a compartir es Lee Kung-woo, es un chino que ha escrito, aquí les presento dos historias, una es Pies Vendados, que es una historia sobre el drama de las mujeres que antiguamente les tenían que vendar los pies para que no crezcan, porque había la idea en la que las mujeres con pies pequeñitos eran mucho más atractivas, casaderas, que las mujeres que tenían los pies grandes y, digamos, en normal crecimiento. Pero también tiene una trilogía muy bonita que se llama Una vida en China, que es la historia de China contemporánea, dividida en tres grandes momentos, ¿no? El tiempo del padre, el tiempo del partido y luego el tiempo del dinero, ¿no? Si ustedes quieren aproximarse a cómo es China en el tiempo contemporáneo, este libro creo que puede dar una pincelada bien interesante, ¿no? Y cierro con Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki, veterano de la Segunda Guerra Mundial también, por el ejército japonés, tiene varias historias asociadas al tema de la Segunda Guerra Mundial. No es lo único, tiene otras historias también, pero yo aquí he hecho una selección de Operación Muerte o esta biografía que hizo de Hitler y también su propia autobiografía en el mundo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, Johnny, amigos de Cultura Mundis, Oscar, chicos de la gracias. universidad, esto es lo que tenía para mostrarles. Yes, Oscar, gracias a ti, Oscar, por tu exposición. Eh, Creo que como buen investigador social que eres, has dado en un punto muy interesante, porque aquí pudiéramos caer en muchas cosas. Pudiéramos discutir esto de la era de la reproductibilidad técnica de Benjamin, pudiéramos irnos a la parte gráfica, pudiéramos irnos a algo que tú señalaste al principio que tiene que ver con la yuxtaposición de mensaje con imagen, pudiéramos ir al desarrollo del guión como un storytelling. Has mencionado algo desde el inicio mismo, la función social del cómic. Batman y Superman nacen en plena depresión norteamericana. Exacto, así es. Además, es la mitología del siglo XX, porque Claro. mencionan la Biblia. Si nos podemos ver, podemos trazar los paralelismos entre el Antiguo Testamento y Batman y Superman, que eso lo vemos varias veces en psicología. Claro. Pero te tengo una pregunta, como el antropólogo que eres. A ver, veamos. El resurgir de Marvel y DC y todas estas historias que estás planteando. Sabemos la crisis que hay en Estados Unidos, por mencionar un país, podríamos mencionar muchos otros, al menos en la industria de Hollywood, donde se acabaron las historias. Y en tiempos donde la historia se acaba, se acude de nuevo a resucitar la mitología. Porque para mí la Guerra de las Galaxias es una forma de reversionar el mito griego
y la misma Biblia podemos trazar los paralelismos. Entonces, la pregunta es, en estos tiempos tan particulares que vivimos, en esta configuración psíquica de quiebre generacional que hay entre nosotros, los baby boomers, con la generación de cristal, o los millennials, o los Z, que a su vez entre ellos hay quiebres generacionales importantes en cuanto a manera de pensar y de enfocar la vida. ¿Por qué la necesidad de resucitar, al decir de Nietzsche, un superhombre? Pucha, Johnny, tú siempre haces las preguntas con veneno. Yo creo que es Amigo, muy interesante. ¿Perdona? mis alumnos tengo que agarrar y lucirme, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Yo creo que la pregunta que haces es súper interesante porque nos podría dar para una mesa de conversación con psicólogos, con guionistas, como bien has dicho, también con antropólogos, con artistas, porque yo creo que es importante anotar varios elementos, ¿no? En lo que has formulado como pregunta. En los años 80, con el resurgir de este cómic de autor, las industrias editoriales de cómics empiezan a desvanecerse y empiezan a caer. ¿Qué cosa los hace resucitar a principios de los 80? Las películas de Superman, de Christopher Reeve. Y luego en los 90 las películas de Batman, que ahí tenemos sobre todo el Batman de Michael Keaton, ¿no? Pero después paramos de contar y aparecen algunos Batman muy, muy desagradables o poco inspiradores. Y luego viene una crisis grande y estuvieron a punto de quebrar tanto DC Comics como Marvel. Y es que ya no jalaban, ya no pegaban y hubo una devoción, un gusto muy particular por estas historias de cómics de autor, con estas autobiografías en cómic, con esta idea de vamos a explorar la diversidad sexual en el cómic, inclusive vamos a explorar más lo profundamente humano individual, ¿no? Esta idea de Superman rescatando al mundo, ¿no? O a los Estados Unidos poniendo la bandera en la Casa Blanca de nuevo porque se la habían quitado los extraterrestres, estos que vinieron a atacar. O sea, esa idea del superhéroe en función de una sociedad, ¿no? Una comunidad planetaria, entra en crisis con la caída de la Guerra Fría y hay vínculos que podríamos establecer, pero por otro lado nos empiezan a vender el cuento de una globalización que a todos nos va a convertir en seres humanos iguales, etcétera. Entonces empieza a surgir este aprecio por la diversidad, ¿no? Pero por otro lado, ese discurso hoy está bastante cuestionado. Y como bien han señalado, de pronto ya no hay esas grandes ideologías que nos inspiran, ideales de civilización. Si hay algo que se cuestiona fuertemente a la globalización contemporánea es que la igualdad no se logró y la desigualdad es más grande que antes. Hoy hay personas que tienen tanto dinero que pueden comprarse 2 o 3 países juntos. Eso es algo que antes era impensable. Eh, con lo cual, hay una necesidad de buscar otro tipo de relatos que nos ayuden a mirar eh, figuras modélicas de alguna manera, ¿no? Y yo creo que estos superhéroes que han regresado son superhéroes que tienen discursos críticos contra los poderosos nuevamente, críticos sobre los discursos del establishment, y hay ahí una dimensión de contenido interesante para analizar, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de ver esta última película de Spider-Man, si bien no la tengo toda bien calibrada, ya que ese Spider-Man, y ya hace varios años ya, sea afroamericano, hijo de puertorriqueños, ¿no es cierto? Ya nos dice algo de cómo el discurso de estos superhéroes tiene que incorporar una nueva realidad, ¿no?
Eso por un lado. Por otro lado, tú has apelado a las figuras arquetípicas y las figuras bíblicas. Eh, las figuras arquetípicas son necesarias, ¿no? Y como bien hemos estado conversando y dialogando aquí en Cultura Mundis, eh, hay la necesidad de tener siempre figuras patrón, figuras que nos ayuden a ser el padre, ser la madre, ser el líder, ser también el superhéroe, el cuidador, ¿no? Y ante tanta vulnerabilidad que se puede generar por tanta desigualdad, yo creo que no es por gusto que aparecen de nuevo estas figuras arquetípicas protectoras, ¿no? Y lo bíblico sí, hay una buena cantidad de textos, una reflexión importante sobre cómo muchos de estos superhéroes tienen orígenes bíblicos, ¿no? Hebreos, tanto porque sus creadores eran de origen judío, como porque hay un sustrato judeo-cristiano muy fuerte, ¿no? Entre el público lector. Entonces estas ideas de Superman como la madre de Moisés que lo arroja, ¿no? Por el Nilo en su canasta de paja, para que luego lo coja por ahí una princesa que no podía tener hijos y lo pueda criar como el príncipe de Egipto que era, ¿no? Este, es muy semejante a la manera como los padres de Superman lo mandan en una cápsula a un planeta en otra galaxia para salvar a su hijo de la destrucción del planeta. Cae en Smallville, en Kentucky, ¿no es cierto? Y ahí una familia campesina tradicional, ¿no? Lo acoge, lo adopta y lo hace un muchacho de la sociedad, ¿no? Y luego se convierte en este ser. Además, su nombre original era Kal-El, ¿no? Que es típico nombre con terminación el, ¿no? Como Gabriel, Emanuel, etcétera, que son los nombres, pues, hebreos, ¿no? Hay muchos símiles, ¿no? Entre estos personajes y los mundos bíblicos para conversar y seguirle dando vueltas, ¿no? O, como hemos visto en V de Vendetta, se coge un personaje histórico de Inglaterra que intentó volar el Parlamento en el siglo XVII, y que lo restituyen como un héroe, ¿no? Después de haber sido un villano que quiso tumbarse la figura del Parlamento y del rey. En vez de Vendetta lo restituyen como un héroe en la década de los 80 contra este régimen de Margaret Thatcher, ultraliberal, ¿no es cierto?, que cuestiona severamente el estado de bienestar y que, bueno, en el cómic se representa como un régimen totalitario, ¿no? No sé si con ello contesto a tus preguntas. No, no, de verdad que te agradezco. Aquí hay mucha tela que cortar. Y gracias, Óscar Sánchez Benavides. Óscar, para los que llegaron una vez empezada la disertación del profesor Sánchez, va a ser uno de los profesores de las psicocápsulas de la Escuela de Psicología del Decanato de Ciencias para toda la universidad. Su ciclo de psicocápsula empieza ahorita en julio. Como les decía, el formato de las psicocápsulas puede entrar cualquier estudiante de la comunidad unimetana, cualquier persona que esté interesada en ampliar los conocimientos que en las psicocápsulas se van a dar. Son 8 horas académicas y la unión de 4 psicocápsulas van a equivaler a una materia optativa, es decir, 3 créditos académicos. Las primeras 2 psicocápsulas van a ser el lenguaje de los cómics, que como ya vieron, vamos a tenerlo como profesor invitado, con una visión desde la investigación social importantísima. La segunda la voy a dirigir yo en torno a la interpretación de los sueños, de lo que vamos a hablar ahora. Y las otras 2 vamos a tener una que realmente también es apasionante, que es psicoingeniería, que van a ser la conversación entre un especialista en ingeniería y física con la psicología, que tiene que ver esto con Freud, con Jung, con Melanie Klein, con Lacan.
Y la otra va a ser el síndrome o el complejo del impostor. Un poco para buscar salidas ante esas situaciones frente a las que muchas veces nos boicoteamos. Óscar Sánchez Benavides, muchísimas gracias por estar con nosotros y espero algún día que estés personalmente. Nada, me encantaría más. Ahí veo una mano levantada de Andreas. Vale. No sé Bueno, si sí, ya tenemos aquí el tiempo limitado aquí en el ustedes auditorio. decidan. Sí, Solo pero les pasaba la ya voz. pueden escribirnos al chat de Cultura Mundis, que Gaby les va a pasar la información y te pasamos el contacto para que puedan mantenerse en contacto contigo. Vale. De acuerdo. Gracias, Óscar. Gracias a ti. Gracias a todos y todas. Hasta luego.